estas dos etapas, digamos, si vemos la historia de la enfermedad, son etapas que llegan a durar hasta 10 o 15 años antes del diagnóstico franco de diabetes. El tema, por ejemplo, de los jugos verdes en las mañanas, ¿ayuda? Formalmente se trata de una enfermedad crónica. Hace poco dábamos una charla que decíamos es que el intestino sí es el segundo cerebro y mucho era por esto. ¿Por qué el ejercicio es tan bueno, por ejemplo, hablando de este tema de la diabetes? O sea, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que el ejercicio nos ayuda? Muchos temas inflamatorios mejoran gracias al ejercicio. ¿Qué tan cierto es esto? Si es la tipo 2, ¿se puede como que detener? Aquí está la cuestión, que es que no todos los carbohidratos son iguales. ¿Tú cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña Rebeca Leiva, maestra en nutrición. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Rebeca, si gustas más o menos explicarnos un poco tu formación que tienes. Sí, claro. Yo soy nutrióloga especialista en diabetes. Tengo una maestría en nutrición aplicada y mi especialidad la hice en obesidad y sus comorbilidades, que se llama, que es la obesidad y todas las enfermedades que hay alrededor de este grado de inflamación crónico, como dislipidemias, problemas de colesterol, triglicéridos, el tema de diabetes, por supuesto, y otras enfermedades metabólicas como aterosclerosis, síndrome de ovario poliquístico y cosas de ese estilo. Ok, y justo ahorita que lo mencionas, el tema de la diabetes, que es de lo que vamos a hablar, digamos, en torno a esta charla, va en torno a lo de la diabetes. Tengo entendido que hay dos tipos, ¿no? Bueno, ahorita tú me dices la tipo 1 y la tipo 2. Correcto. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La diabetes se trata de una condición que tiene como característica general que no somos capaces de metabolizar correctamente los carbohidratos o la glucosa, ¿vale? Y estos dos tipos tienen una distinción, que es la tipo 1, tiene más un componente inmunológico en donde el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina, una hormona que se encarga de metabolizar los carbohidratos o el azúcar. Generalmente sucede a temprana edad, entonces vamos a ver a personas adolescentes o incluso niños con este diagnóstico y es una condición crónica, ¿vale? Mientras que la diabetes tipo 2 generalmente es un tipo de diabetes que se puede desarrollar en el transcurso de la vida. Si tiene un componente genético, es decir, si mis papás o abuelos tuvieron diabetes, yo tengo más probabilidad de tener esta enfermedad y puede tener como dos características principales. La primera es que igualmente mi páncreas ya no produce suficiente insulina para metabolizar correctamente los carbohidratos, o bien mis células se han vuelto resistentes a la acción de la insulina. Dependerá como de en qué grado estamos o de qué tipo de diabetes tenemos para poder determinar el tratamiento de una persona que tiene esta enfermedad. Ok, entonces digamos que la tipo 1 de alguna manera ya naces con esta deficiencia en el páncreas y la 2 la desarrollas por malos hábitos alimenticios, sedentarismo y demás. Correcto. De hecho, una de las causas principales de la diabetes tipo 2, porque incluso teniendo los antecedentes familiares de pacientes que tengan mamás, abuelos o incluso hermanos con diabetes, pueden nunca desarrollarla con adecuados hábitos alimenticios, en el estilo de vida, higiene de sueño. Y al contrario, ¿no? Si ya tengo esta tendencia y además tengo un estilo de vida donde no me alimento bien, tengo un estilo de vida sedentario, además no hago ejercicio, duermo mal, estoy muy estresado, es probable que tengamos mucho mayor tendencia a desarrollar esta enfermedad. Ok, llegué a escuchar por ahí alguna vez, no sé si sea verdad, ahorita tú me comentarás que la tipo 2 se podría como darle reversa, como dicen, ¿no? Como que pararla y pues sí, de alguna forma, no sé si se cura, se alivia. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, si es la tipo 2 se puede como que detener. Me gusta mucho esta pregunta porque justo abre todo este panorama donde podemos hacer el tratamiento integral de la diabetes en búsqueda de revertirla, ¿no? Sí. Formalmente se trata de una enfermedad crónica, que esto quiere decir que una vez que se hace el diagnóstico, digamos que la tendencia va en aumento de que esta enfermedad no se corrija. Sin embargo, hay algo que ahora se ha estudiado mucho que se llama periodo de remisión.
que es que tenemos un paciente con el diagnóstico formal de diabetes que se realiza a través de un estudio de sangre donde vemos que en ayuno un paciente tiene más de 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, que cuando se puso en un tratamiento con alimentación adecuada, ejercicio adecuado para esta persona, el tratamiento farmacológico o medicamentoso correcto, podemos ver números en sangre corregidos. Un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes en control lo podríamos encontrar entre 100 y 140 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayuno. Y estos pacientes que les vamos a llamar pacientes en remisión son pacientes que hacen sus controles de glucosa y los encuentras por debajo de 100, como un paciente que nunca ha tenido el diagnóstico de diabetes. Es un paciente que sin duda tiene que estar en un régimen específico, no es que soltó la dieta, soltó el medicamento. Ya me curé y otra vez a deschongarse. Es correcto, sino que están en tan buen control que pareciera que están en remisión. Okay. Es importante mencionarlo porque justo va de eso, de que son pacientes que se siguen cuidando, que verdaderamente han cambiado sus hábitos, pero creo que también es como algo muy optimista de saber, porque entonces son pacientes que pueden soltar 1 o 2 medicamentos de los que tenían de inicio, o que su estilo de vida ha cambiado en tal grado que no solo mejora esta parte del perfil metabólico, sino que mejoran muchas otras áreas de su vida. Ni siquiera quiero hablar de enfocada en el peso, pero por supuesto el peso u otras condiciones que generalmente acompañan a la diabetes, como problemas de colesterol, triglicéridos, apnea del sueño, problemas para dormir. Entonces, bueno, trae muchas ventajas. Sí, o sea, justo te preguntaba eso porque sí me quedaba la duda. Bueno, pues ya una vez que eres diagnosticado puedes como, digamos, regresar a tu vida normal de alguna forma, entre comillas, y justo como mencionas, soltar algunos medicamentos, ¿no? Y tu vida, pues, creo que cambia completamente. Sí, de acuerdo. E incluso antes de este punto, antes de llegar al diagnóstico formal de diabetes, si a un paciente lo detectamos en prediabetes o lo que llamamos incluso antes resistencia a la insulina, estas 2 etapas, digamos, si vemos la historia de la enfermedad, son etapas que llegan a durar hasta 10 o 15 años antes del diagnóstico franco de diabetes. Entonces, si ustedes son pacientes que tal vez tienen ahí medio malos hábitos o familiares con diabetes y están en constantes chequeos, podrían detectar una de estas fases y ahí sí, completamente revertirla. No llegar nunca al diagnóstico de diabetes. Son pacientes que si se detectan en prediabetes o en resistencia a la insulina, que es una fase incluso antes, y cambian hábitos, incluso sin medicación, podrían llegar a ver desaparecer todos estos síntomas. Que justo tocamos un punto muy repetitivo acá, que es el tema de los buenos hábitos. La buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien, el gestionar el estrés. Y probablemente, por ejemplo, el tema del ejercicio, muchas personas lo pueden pensar o lo tienen asociado como, ay, no, pues es que no me quiero ver mamado o es para verme bien, ¿no? No, o sea, ya es un tema completamente también de salud. ¿Por qué el ejercicio es tan bueno, por ejemplo, hablando de ese tema de la diabetes? O sea, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que el ejercicio nos ayuda? Fíjate que el ejercicio en pacientes con diabetes se ha observado que mejora la sensibilidad de las células a la acción de la insulina. Yo les hablaba que en diabetes lo que observamos en gran parte de los pacientes es que hay una resistencia a la acción de la insulina. Y la insulina, imagínense que es una hormona que se encarga de meter la glucosa que tenemos rondando en la sangre a las células, ¿no? Es como una llave, tal cual, que abre a las células para poder meter energía. Cuando se vuelve nuestras células resistentes a su acción, pues el páncreas produce mucho mayor cantidad de insulina porque pues dice no está actuando correctamente, no tengo suficiente, produce mucho más. Y esta hormona, entre otros efectos, hace que suban nuestros niveles de grasa corporal o incluso, por ejemplo, de datos como triglicéridos en sangre. Pensando en esto, el ejercicio lo que hace es que ayuda como a encontrar esta llave que es la insulina con la célula. Okay. Así que si yo soy una persona que tiene movimiento, formalmente sí necesitamos actividad física regular, una sesión de actividad física donde mi corazón empieza a latir más rápido y la frecuencia cardíaca se eleva y se sostiene, ¿no? Pero incluso si en mi estilo de vida empiezo a buscar
momentos para moverme más. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho en escritorio, tengo que buscar formalmente estos espacios ya llevo 1 hora sentada, necesito ponerme de pie, tomar una llamada de pie, levantar el escritorio, ir por agua, ir al baño, cosas de este estilo ayudan para que este movimiento, pero sin duda la actividad física formal, mejore la sensibilidad de mis células a la acción de la insulina, por mencionar un beneficio directamente relacionado con Con el diabetes, ejercicio. pero de verdad que muchos temas inflamatorios mejoran gracias al ejercicio. Los efectos metabólicos que tiene al disminuir muchos de algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona que llega a elevar la glucosa de manera normal por la forma en la que actúa nuestro cuerpo, pues entonces también tendría un beneficio el ejercicio. O incluso esta posición sentados hace que aumente un tipo de grasa que se llama grasa visceral, que es la grasa que tenemos, como dice su nombre, entre las vísceras, corazón, hígado sobre todo. De manera mecánica, esto es un problema porque nos puede llevar a enfermedad cardiovascular. La posición sentados genera que esta grasa visceral aumente tan solo por la posición sentados. Entonces tengo pacientes que me dicen que sí hacen ejercicio, que hacen su hora de ejercicio diario, el tema es que el resto del día están sentados. Sí, 8 o 9 horas versus una, pues. No, exacto, no es nada. Entonces se tiene que ver con actividad física formal y se tiene que ver con un estilo de vida que es activo. Sí, porque tengo entendido que biológicamente, pues el humano pues, no está diseñado para estar sentado en un escritorio 8 o 9 horas, ¿no? Correcto. La recomendación aquí sería que lográramos en el día 5,000 pasos más tu sesión de actividad física formal. Lo que yo he visto, esto es empírico, es que un oficinista promedio, como para moverse a su coche, a su oficina, al baño, no junta más de 2,500 pasos. Entonces vamos a tener que buscar estos momentos para movilizarnos durante el día, más nuestra actividad física formal. Sí, por ejemplo, elegir escaleras contra el Exacto. elevador, o sea, cositas a lo mejor tan sencillas, pero que acumuladas en el tiempo, pues ya hacen una diferencia, ¿no? Totalmente, estaciónate lejos de la entrada del súper, da 2 vueltas más a la plaza nada más para juntar tus pasos, pasea a tu perro 3 vueltas más, cosas de este estilo. Ya. Y ahorita que comentabas este tema de la glucosa en sangre, tengo entendido que funciona así. Comes algo, ese alimento te aporta glucosa, se sube la glucosa en la sangre y llega la insulina para bajar esa glucosa, ¿no? De alguna forma, creo que es así como funciona. Ahora, creo que ya es bien sabido que los carbohidratos y el azúcar son de los alimentos que más elevan la glucosa en la sangre. Pero por ahí escuché que, o sea, casi cualquier alimento te va a aportar glucosa. ¿Es cierto o no? Fíjate, si nosotros vemos los alimentos en general, los grupos de alimentos, más o menos el 60% de los grupos alimenticios contienen carbohidratos. Estos carbohidratos efectivamente sí tienen una respuesta directa en nuestras glucosas sanguíneas a un paciente que tiene diabetes o quien es sano, ¿vale? El resto de los grupos me darán proteínas y otros más nos darán grasas, pero la mayoría, el 60%, me va a dar algo de carbohidratos. Aquí está la cuestión, que es que no todos los carbohidratos son iguales. Dentro de los carbohidratos tendremos a los carbohidratos simples, que son estos monosacáridos o disacáridos contenidos en muchos alimentos o incluso en el azúcar de mesa, que van a tener como una respuesta muy rápida de mi glucosa, ¿vale? Y por otro lado tendré carbohidratos complejos o, como en el caso de la fibra, que es un carbohidrato, que me van a ayudar a que este aumento de glucosa sea gradual, o en el caso de la fibra, que ni siquiera sea absorbido, pero que entonces me dé saciedad y que mejore el tránsito gastrointestinal para que mi cuerpo, de manera lentificada, le vaya dando yo esta dosis de carbohidratos y vaya teniendo chance de bajarme la glucosa. Sí, justo estoy recordando que vi ahí un video donde ponían el ejemplo de, no sé, unas galletas y un plátano, ¿no? O sea, que ambos te iban a aportar glucosa y pues los dos eran carbohidratos, ¿no? Pero comentaban, en el caso de las galletas, pues es justo, son carbohidratos simples y se absorben así, ¿no? En el caso del plátano también te va a aportar fibra, que de alguna manera decían ahí que funcionaba como un tipo de barrera o algo así para que la glucosa no se disparara
todo así de jalón, ¿no? Sino que fuera siendo un poco más gradual. Exactamente, o sea, lo dijiste súper bien. Muchos de mis pacientes, por ejemplo, cuando tienen recién diagnóstico de diabetes, me preguntan de la fruta, Ujú. ¿no? Y están muy asustados porque la Sí, fruta tiene fructosa y pues eso es exacto. azúcar. Y es cierto, se trata de un carbohidrato que es simple, que se absorbe con facilidad. La cosa es que va empaquetada Ujú, en un alimento que trae un montón de fibra, que no solo me va a ayudar a lentificar su tránsito a través del intestino, sino que me va a ayudar a que al ser un carbohidrato que no es digerible, lo único que pasa con esa fibra es que solo puede ser fermentable por nuestros bichitos intestinales o por la microbiota, ujú. y que esto a su vez va a hacer que se produzcan algo que se llama ácidos grasos de cadena corta que alimentan la pared intestinal, que mejoran muchas de las señalizaciones que se hacen para el control de cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo, e incluso que me ayudan a secretar sustancias que me van a dar saciedad. Ujú. Entonces, sí es verdad que un alimento que tiene este carbohidrato simple, como la fructosa en el caso de la fruta, pero empaquetada con su fibra, va a tener un efecto incluso completamente distinto en el tema de apetito y saciedad. Ujú. Entonces, no te va a durar este mismo plazo de si me comí un chocolate o una galleta a si me comí la fruta, y la estrella del show es la fibra. Sí. Ahora, comentaste dos temas que también me gustaría que tocáramos. Uno es el tema del azúcar, que tiene que ver ahí. Bueno, ya está estudiado que pues, no es como tan buena, ¿no? En exceso, que hay una frase que me gusta que es: el veneno está en la dosis. Ujú. Pero que por lo mismo se hicieron otras opciones que son los endulcorantes o endulzantes. Ujú. ¿Qué nos podrías comentar de este tema? Bueno, para empezar, endulcorante y endulzante, ¿es lo mismo? Sí, son 2 formas, ¿no? O sea, o edulcorante o endulzante. Lo importante es que cuando hablemos de los edulcorantes no calóricos, Mm, tendríamos que referirnos como no calóricos o edulcorantes calóricos, como es el azúcar, la miel, los ok, jarabes, ¿no? ok, Entonces sí, son 2 maneras de decirlo y las 2 son correctas. ok. Y hablando de los no calóricos, digamos que es como esta opción o esta alternativa a personas con diabetes o personas que quieran cuidar ahí sus picos de glucosa y demás. Porque hay muchísimos, ¿no? Está que si la stevia, que si el eritritol, que si el monk fruit, que si no sé qué tantos y cuál es el bueno y no, y uno es natural y otro es sintético, pero te hace daño, ¿no? O sea, siento que hay como que también hay un mundo de información. Sí, sí, es un tema muy amplio, pero me gustaría como aclarar como varios puntos. Lo Ujú, primero es que si nosotros distinguimos la recomendación de azúcar, azúcar refinada o azúcar calórica o edulcorantes calóricos, es que nos dicen que nosotros no deberíamos de consumir más del 5% de las calorías totales en un día provenientes de azúcar, ¿vale? La industria ha sacado como estas alternativas al azúcar, y me llama mucho la atención cuando la gente dice, pero es que no son naturales. Y yo digo, bueno, pues ujú. es que el azúcar refinada tampoco es natural. Ya ¿Dónde, está en qué procesado. exactamente, Sí. ¿no? De que en qué Si no hay un planta árbol de crece. azúcar aquí. Exacto. ¿De dónde se cultiva o cómo? Pues Ujú, no. Entonces, bueno, la industria ha sacado alternativas, y dentro de los edulcorantes no calóricos tenemos 2 tipos. Los que vemos como o se clasifican como sintéticos, ujú, y los que son naturales, de origen natural. En los de origen natural tendríamos la stevia, por ujú, ejemplo, o fruta del monje, ujú, y del otro lado tendríamos a estos como la sucralosa, el aspartame, la acesulfame. Todos, no importa si son de origen natural o sintético, lo más importante y con lo que quisiera que se queden es que son seguros para el consumo humano, ok, ¿vale? Se habla mucho de que si te dan no sé qué enfermedad y demás, pero para que ujú, nosotros podamos encontrarlos en el supermercado y en todos los alimentos que los contienen, es porque han pasado una rigurosa evaluación por mm, agencias nacionales e internacionales ajenas a la industria alimentaria, mm, que han permitido su adición a los diferentes productos. Y se ok, prueban desde en animales, se hacen con diferentes dosis, se hacen después estudios en humanos. De verdad que la evidencia es extensa en términos de la seguridad. Y lo que quiere decir cuando un edulcorante no calórico se libera para el consumo al público, significa que es seguro para todas las subpoblaciones de riesgo. Es ok, seguro para la mujer embarazada, es seguro para el niño, para el adulto mayor, y
ellos liberan una cantidad que se llama ingesta diaria admisible, que es, ok, ya hicimos todos los estudios y en esta cantidad no se observan efectos adversos, ¿vale? Y el número que nosotros tenemos como ingesta diaria admisible tiene un margen de seguridad de 100. Entonces, incluso aunque yo alcance la ingesta diaria admisible, que no se alcanza, es consumir una cantidad de sobres que no se alcanzan, por Absurda. ejemplo. Pero para que tengan esa paz Ujú. de saber que se trata de alimentos que están permitidos y que no tienen ningún efecto. Se hacen efectos desde cosas de cáncer, teratogénicos, que es que a una mamá no le haga daño a su bebito, de todo tipo. Teniendo esta parte clara, una de las grandes ventajas es que no nos van a dar calorías y que no tienen efectos ni en mi glucosa sanguínea ni en mi insulina en sangre, lo cual es perfecto para pacientes que Sí. tienen diabetes, no importa si es tipo 1 o tipo 2, dado que esto me va a ayudar a mi control sin que yo pierda pues el dulzor en la El gusto comida. de lo dulce. Es correcto. Qué bueno que mencionas ahorita todo esto de que pues, tienen estudios y es súper seguro, porque luego también está como este pensamiento medio conspiranoico, ¿no? De que no, es que la industria y nos quiere envenenar y la misma industria se paga sus estudios y pues sí es como que, ay, o sea, no creo que sea tan así, ¿no? O sea, no creo que nos quieran matar a bola de paquetitos de Splenda. Ok, entonces digamos que ya sería también un poco un cuestión de, pues, con cuál te sientes más cómodo o no, o cuál te gusta más, porque luego hay muchas personas que dicen, es que me sabe como amargo, me sabe como raro, como... Le has dado al clavo, Ujú. porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es mejor? Es que es el que a ti te guste más, ¿no? Ok. El que más vaya, el que te quede a la mano, el que esté en el supermercado al que tú vas, el que te alcance, porque cada uno tendrá diferentes alcances, ¿no? Entonces, ahí sí depende completamente de cada uno. Tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, es que me deja como un resabio que no me gusta. En cambio, no lo detecto. Perfecto, entonces ese es el que te va mejor. Incluso hablando como de los edulcorantes calóricos, o sea, vaya, en términos del consumo, pues tendrías que tener muy bien contado cuál es. A mí me parece como una gran opción, si somos como de gustos dulces, pues apóyate de estos edulcorantes. Tal vez a tu té en la mañana le pondrás miel, pero entonces a tu agua fresca de la tarde ocuparás alguno de los edulcorantes. ¿Cuál? Ok. El que más te guste, pero con la seguridad de saber que estos alimentos no te van a afectar tu glucosa para el tema del cuidado de la diabetes. Ok, súper bien. Y ahora me gustaría que nos vayamos al tema de la microbiota, que siento que también es algo que está así como súper ahorita haciendo mucho ruido y que también tiene que ver, me comentabas, con el tema de la diabetes, ¿no? O sea, para empezar vamos como definiendo o explicando qué es esto de la microbiota. ¿Hay una buena, hay una mala o simplemente funciona mejor o qué es para empezar, ¿no? Le vamos a llamar microbiota a todos estos microorganismos que alojamos en nuestro cuerpo. Y tenemos microbiota digestiva, que empieza desde la boca y termina en el colon. Tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota vaginal en el caso de las mujeres. Es decir, son diferentes colonias las que habitan en cada uno de estos lugares, ¿vale? Estamos llenos de microbios. Estamos llenos de microbios, somos literalmente manejados por microbios. En términos de las cantidades son billones. Sí, llegué por ahí a ver una cifra, perdón, no sé si sea cierta, que casi tenemos 1 a 1 de células a microbios. Correcto, correcto, es verdad. Ok. Y tienen una función tan importante que va desde temas de protección mecánica, o sea, literalmente nos protegen, por ejemplo, en el tema de la piel o incluso a nivel intestinal, nos protegen contra bacterias patógenas externas o en términos de sustancias tóxicas o metales pesados, hasta participan en temas metabólicos. Como ya les había adelantado, ¿no? La fibra, por ejemplo, es un sustrato que hace muy feliz a nuestra microbiota intestinal porque nosotros no somos capaces de digerir la fibra, pero estos bichitos sí son capaces, sobre todo la fibra que le llamamos fibra prebiótica, que es esta fibra que sí es fermentable por nuestra microbiota, que es capaz de alimentar estos bichitos, digamos, y que de su fermentación va a producir sustancias que tienen efectos en el metabolismo, que pueden ir desde a comunicarse con el tema de la saciedad, como te mencionaba al principio, o hasta temas del estado de ánimo, ¿no? Hace poco dábamos una charla que decíamos, es que el intestino sí es el segundo cerebro, y mucho era por esto,
por la forma en la que la alimentación sí dicta cómo se comportan estos bichitos. Últimamente, sobre todo, me han preguntado mucho de qué era el intestino permeable, qué era esta enfermedad de intestino permeable. Y muchas de las respuestas o el tratamiento para intestino permeable tenía que ver con cómo estaba la microbiota, porque lo que observaban es que estas brechas que encontraban, digamos, entre célula y célula del intestino, se daba porque no había un sustrato que producía un tipo de microorganismo específico que estaba en una baja cantidad por una mala alimentación, o por un elevado consumo de antibióticos, o por un estilo de vida donde los pacientes estaban muy estresados. Todo eso afecta estos microorganismos. Si bien quien les diga ahorita de que, lo voy a inventar, las bifidobacterias de tal tipo son las buena onda, les está mintiendo, porque lo más que hemos visto hasta ahora es estudios donde hacen un comparativo de las subpoblaciones de microbios en pacientes sanos y pacientes enfermos. La única pista que tenemos es, lo que se observa en estos pacientes sanos es esta distribución en estas diferentes especies de microorganismos versus lo que se observa en los pacientes enfermos. Y lo que se asume es que si yo planto a través de darles estas especies que tienen los pacientes sanos, ya sea a través de un probiótico o un trasplante fecal, que no sé si has escuchado de eso, pero cualquiera de esas dos maneras mejoran algunos marcadores de inflamación, algunos marcadores, por ejemplo, de salud digestiva. Entonces, es muy interesante porque en realidad tenemos ya evidencia y va creciendo de qué se puede hacer. Sabemos que sí tenemos que apuntarle a la microbiota, pero todavía digamos que estamos en pañales en términos de un tratamiento de receta donde yo te pueda decir, es justo esta bifidobacteria la que tú necesitas. Ok, es un poquito más complicado, ¿no? Porque también tengo entendido que pues, no tiene mucho tiempo que se empezó a descubrir y a estudiar todo este tema de la microbiota, ¿no? Entonces, digámoslo, que en resumen, de alguna forma, no es tener más bichitos de unos o de otros, sino tener, digamos, de todos los que necesitamos como tal. Totalmente. Y ¿sabes cómo lo sabríamos? En mucho es, si yo hago una evaluación del estilo de vida de una persona, incluyendo higiene de sueño, la actividad física, la alimentación, y esta sigue con las recomendaciones de salud, lo más probable es que yo vea este tipo de especies que se buscan en pacientes sanos. Es decir, todavía no es necesario llegar a este punto de ve a hacerte un estudio para que yo pueda verlo, porque si de entrada alguien me dice que tiene un elevado consumo de azúcares simples, o que pasa mucho tiempo sentado, o que constantemente se enferma, entonces está bajo tratamientos de antibióticos constantemente, yo ya sé que va a haber una disbiosis, que se llama, que es que probablemente no tengo a los microorganismos productores de ácidos grasos de cadena corta. Probablemente voy a tener más bien a los productores de gases, a los que te hacen estar incómodo, a los que te dan inflamación, a quien le da colitis por ver la comida, ¿no? Por tomar agua. Así es. Ok. Y también llegué a ver por ahí que cada microbiota es única, casi como una huella digital, ¿no? O sea, es muy diferente tu microbiota a la mía, a la de él, a la de cualquier otra persona, ¿no? Correcto. Okay. Esta diversidad va a variar de cada persona, inclusive, por ejemplo, aquí en México sería diferente la que tiene el tapatío, que la que tiene el chilango, que la que tiene el del norte, y varía hasta por el tema de la altitud, entonces sí. Ok. ¿Y qué tan cierto también es esto que casi la microbiota es lo que nos dicta lo que tenemos que comer? Como que, ay, se me antojó esto, que realmente no es un antojo, sino que dicen por ahí que te mandó la señal de que, oye, necesito, no sé, más carne, más queso, más plátano. Me encanta. Me pasa mucho, por ejemplo, con pacientes embarazadas, ¿no? Y entonces me decían, ¿no será que se me antoja comer tierra porque me falta un mineral? Sí, también escuchan, o que raspan la pared. Exacto, de que quiero comerme un gis. ¿No será que me falta calcio? Se hicieron estudios para averiguar si esto era cierto, si estaban relacionados los antojos con las deficiencias, particularmente minerales. Y no se observaban diferencias entre los grupos que tenían efectivamente la deficiencia y de los que no.
Entonces, yo te diría que la respuesta, como basada en evidencia, es no, todavía no estamos en ese punto donde mi antojo dicta lo que me hace falta, pero aquí sí quiero ser como muy considerada con sí hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? A veces como que me encanta, trabajo muy de cerca con un ginecólogo que es experto en fertilidad y él me decía dieta mediterránea. Y yo le decía, tienes toda la razón, sí, a esta paciente le toca dieta mediterránea, es lo que más estudiado hay, pero aquí en México conseguir pescado o el tema del vino tinto, ¿no? No en embarazadas, pero en todos los demás pacientes, no es como algo que tengamos tan a la mano. O tan accesible, O ¿no? tan Sí. accesible, no están nuestros usos y costumbres. Yo no jamás he escuchado a nadie decir de que, ay, se me antojan unos nopalitos asados. O sea, como que Unos espárragos con pescado y unos un vinito espárragos. tinto, ¿no? Entonces, como que sí, es un poco escuchar a nuestro cuerpo y ver en nuestro contexto qué nos viene bien. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Sí, tenemos que aumentar tu consumo de omega 3, pues probablemente no será en un salmón, pero igual si te pongo a comer semillas, nueces, almendras, cacahuates, que los tenemos mucho más a la mano, Sí. va a ser más accesible y puede ser algo que se te antoje un poco más. Ujú. Y ahí sí, soy de la idea de, sí, hay que atender lo que tu cuerpo dice, ¿no? Los nutriólogos luego somos un poco aferrados a, pues esto es lo que deberías de estar comiendo, pero igual es un paciente que ni siquiera hacía este número de tiempos de comida o no está acostumbrado a ciertos alimentos. Entonces ahí sí soy de la idea de escuchemos al paciente porque es quien conoce mejor su cuerpo, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los casos de colitis, tengo pacientes que no pueden ver el jitomate ni en una sopa, ni en un caldo. Y tendré otros que el jitomate no les hace nada, que podrían tener una ensalada caprese y ellos perfectos. Entonces, es eso, es escucharte a ti de tú, que conoces mejor que nadie a tu cuerpo, ¿qué onda? Sí, y qué importante es esto porque siento que luego nos perdemos en, no sé, por ejemplo, hay nutriólogos que ya te dan la receta, ¿no? Pescado a la plancha y ensalada no sé qué, y justo como dices tú, oye, pues, si estoy trabajando, estoy fuera, o sea, ¿cómo le hago? No, pues en la noche, sí, pero a lo mejor en tu día a día, pues no se presta, ¿no? Yo por eso me sentí muy cómodo en alguna ocasión que fui, que me la dio en equivalentes, creo que se llama, tantas porciones de proteína, tantas de carbohidratos, y ya te da tu lista, ¿no? Ah, pues de proteínas tengo todas estas, pues a mí sí me gusta el huevo, pues me hago unos huevitos, ¿no? Con un pan y esto, justo esto como de adaptar la buena o la sana alimentación a lo que sí tengo más accesible y a lo que sí se me antoja. Correcto. Porque también creo que está este estigma de una dieta, es algo que no voy a poder mantener en el tiempo porque es algo que no me va a gustar. O sea, siento que me estoy esforzando y lo estoy haciendo, pues sí, porque lo tengo que hacer y más, o más que por adaptarlo a mi estilo de vida como tal, ¿no? Correcto. A mí me da mucha risa cuando la gente me dice como, oye, ¿no te da miedo que ChatGPT te quite la chamba? Porque ya ChatGPT hace dietas. Sí, ya te hace dietas y Claro. rutinas y todo. Y yo les decía, para nada, porque el nutriólogo que sigue haciendo dietas, nada más, no es mi competencia. De un nutriólogo clínico, Claro. justo la idea sería de ver todo esto, es poder entender tu contexto, tu propia evaluación, de dónde vienes. Tal vez no te voy a hacer el examen de la microbiota, ¿no? Pero sé perfecto que si entonces no estás durmiendo bien, tu estilo de vida es sedentario, yo voy a poder entender que, pues si en el menú propuesto sale salmón, te lo voy a poder cambiar por 18 otras cosas que traen la cantidad de fibra que te toca, los omegas o ciertos nutrimentos que para ti, en tu contexto, te quedan muy bien. Sí, claro, ya justo está esta frase, ¿no? Cada caso es un caso y no hay como ir con alguien para que analice, como dices tú, tu estilo de vida, tus objetivos también, porque pues no todos vamos a tener el mismo objetivo, ¿no? A lo mejor habrá quien quiera perder grasa, otros ganar músculo, otros simplemente estar más sanos. O sea, es un mundo de posibilidades y variables que ya yendo con alguien específicamente a que vea tu caso, te puede dar lo mejor para ti. Sí, correcto. Y mira, justo regresándolo al tema de diabetes, a veces estos pacientes se agobian muchísimo porque entonces dicen, ya, mi vida no va a poder ser igual, ya no voy a poder ir a las fiestas, ¿no? Tengo pacientes que llegan tan restringidos en términos de los alimentos que ya no quieren salir porque entonces ya no pueden comer nada y de qué sirve que vayan al cumpleaños si no pueden pastel, no gelatina, no refresco, no sé, ¿no? Sí. Y la idea es justo eso, poder empoderar a las personas para que cada uno de nosotros, conociéndonos y con el punto de vista experto de un nutriólogo clínico,
puedan tener estas recomendaciones que los hagan sentirse bien, pero sobre todo que los puedan llevar a adherirse a tal nivel al tratamiento que no sientan que su vida se acabó, que pueden seguir, que lo pueden manejar correctamente. Sí, justo este tema psicosocial creo que está súper así enganchado con el tema también nutricional, ¿no? Justo como dices, el tema de salir en la oficina o que ya, no sé, ya no me como las tortillas como antes y ya me están diciendo cosas, o sea, también como todas estas cositas pueden afectar o para bien o para mal, ¿no? O sea, dependiendo del entorno en el que te encuentres. Y creo que justo estar con una persona profesional que te escuche y que entienda tu caso y te pueda dar recomendaciones es lo mejor, ¿no? O sea, porque creo que cuando te sientes escuchado y ves que pues, esta persona te va a ayudar, creo que ya es como un alivio y ya no te sientes como que el bicho raro, ¿no? Exacto. Y aquí es súper importante lograr involucrar a la familia, Ujú. subirla al barco de toda Sí. esta información, ¿no? Me da mucha risa, pero sí, ¿no? Me llevan entonces al esposo, a la esposa, al dueño, al que digo yo siempre que es el chef de la casa, Ujú, de que, pero escucha, sí me puedo comer de que mis ujú, tortillas, o sí podría tomarme mi refresco sin azúcar, y digo, me encanta porque sí necesitamos, no tenemos esa cultura tal vez todavía tan compasiva o con esta visión un poco más compasiva de que no buscamos la enfermedad, que nosotros no nos la ganamos, ¿no? Como que a veces es ujú. como, pues tú te la ganaste, pues no, porque Sí. no tenemos ni el conocimiento ni el ambiente propicio para llevar una alimentación o un estilo de vida saludable. Entonces, ser muy comprensivos con nuestros familiares o amigos que tienen una condición como esta y clavarnos y buscar un poco más del tema y ver cómo incluso los podemos ayudar. Ujú, A mí me daba mucha risa que a veces en eventos me preguntaban, bueno, ¿y yo qué botana llevo? ¿Qué botana podría llevar yo a la fiesta que sí me ujú. pueda comer? Y entonces, justo como que decía, qué padre, porque el día que tú la lleves, te la van a robar, porque todo el mundo va a querer de tu botana también. O sea, no se tiene que ver mal, no tiene que ser el pepino y la jícama, Ya llegó el de ¿no? los espárragos. Sí, exacto, lo que decíamos, ¿no? Se puede ver de muchas formas Ujú. y justo como que esa es la idea, poder ayudarles para que se sientan suficientemente cómodos y empoderados para ellos ser agentes de cambio tal vez en su propio círculo y mejorar la salud de todos indirectamente. Sí, completamente, porque pues ya cuando ves que tu pareja, que tu mamá, que tu papá, que alguien muy cercano a ti se está cuidando, justo pues, te puede inspirar, ¿no? Incluso hasta Claro, para evitarlo, si es que tú también andas ahí medio mal encaminado, que creo exacto. que es un tema, como decías, cultural, ¿no? O sea, nadie nace o nadie sale a la calle diciendo, ay, pues hoy me voy a comer 10 tortillas para en, no sé, 5 años tener diabetes. O sea, no es como un objetivo, Por es supuesto. algo cultural y es algo aprendido y que poco a poco tenemos que ir, creo que ampliando esta visión y pues justo esto, ¿no? Informando para evitar y llegar a esos casos, ¿no? Porque siento también que ahorita ya está como muy normalizado. Ah, no, pues ya ves, ya tienes 50 y pues ya le dio diabetes. Exacto. O sea, es que no es algo normal, no es algo Correcto. como la menopausia, o sea, que es algún un ciclo de la vida biológico, o sea, no es algo que tendría que pasar, ¿no? Correcto. Hablaba hace poco con uno de mis primos que vive en Alemania y decía que traía a un cuate que es de allá y que le daba mucha risa que los comerciales mexicanos tenían muchísimos anuncios de medicamentos para gastritis, Ujú, para colitis, y que decía, sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tantos sí. comerciales de esto, no? Y decía, claro, y nosotros lo vemos tan normalizado, es como, Ujú, es el curso de la vida, ¿no? Es como, ay, ujú, ya le dio diabetes, o exacto. ya, ay, ya me enfermé de la panza otra vez. Pues no es lo normal, o sea, Ujú, no. Y, o sea, hablando en particular de diabetes, es una condición, y de todas las gastrointestinales también, pero son prevenibles. ujú, O sea, hay un montón que podemos estar haciendo ahorita para nunca llegar. Se ve como tan lejos, ¿no? Es como, bueno, sí. si en alguna vez, si me diera, o yo no tengo O ya estoy familiares, grande, ya ¿no? O estoy sea, grande, personas entonces pues ya. de 50, 60 años que desde mi perspectiva, pues todavía es súper joven, porque Claro, ahorita también la claro. expectativa de vida ya se amplió bastante, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú, Entonces, yo sí creo que si hacemos conciencia de que nuestros hábitos hoy van a impactar no solo a mí, sino a la gente que está a mi alrededor,
esto puede como ayudarnos, porque yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, digo, pues no querría que le diera ninguna enfermedad. Claro. Y si cambiando mis propios hábitos le puedo ayudar a que ese momento nunca llegue, pues qué mejor, ¿no? Sí. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer en casa sin que tenga que cambiar de manera radical. Ujú. Si me das chance, haz de cuenta, yo diría, Dale. son 3 cosas clave. La primera es, si ya sabemos que la microbiota es la estrella del show y que para alimentar y tener contenta tu microbiota tendrías que estar comiendo suficiente fibra, busca fibra alrededor del día. Antes de que les diga yo a los pacientes, quita la tortilla, siempre les digo, métele a la fibra. Y entonces, verduras durante el día, al menos 3 tazas de verduras, otras 3 tazas de frutas, sobre todo estas que te puedas comer completa, donde vaya incluida todo la y cáscara, cáscara, ok. ¿no? Entonces, una manzana, una pera, uvas, donde me la coma completita, estaría ideal, por la cantidad de fibra. Entonces, fruta, verdura. Y siempre me dicen de que hay come frutas y verduras, de que qué sorpresa, ¿no? Pero cómanselas, Pero, ajá, está en todos hazlo. lados, pero no lo Sí. hacemos. Bueno, la siguiente es, busquemos que nuestros cereales, porque es una gran fuente de fibra, sean cereales integrales. Entonces, si se van a comer el arroz, y perfecto, porque siempre me dicen, pero arroz al vapor, me da igual, si quieres fríelo, pero que sea arroz integral, ¿no? O arroz salvaje. Pasta, que sea pasta integral. Si es un pan, en vez del blanco, que sea integral. Y así buscar en donde se pueda los granos enteros. Granos enteros como la avena, el arroz completito, la quinoa, el amaranto, son unos buenos ejemplos de granos enteros. Eso por un lado. Por otro lado, hay que movernos. Si ya de plano no estás teniendo actividad física formal en el día por al menos 35 minutos, muévete en el día. Sí estaciónate lejos, sí sube por las escaleras, sí después de comer da una caminata alrededor del comedor o alrededor del lugar donde trabajes. El movimiento sí hace la diferencia. Ya dijimos que mínimo estos 5,000 pasos extra de una sesión de ejercicio formal. Y la última, que aquí sí, yo tal vez estoy sesgada por la especialidad de diabetes, pero siempre les digo, no se beban el azúcar. Si va a haber algo con azúcar, que sea comida, que sea masticada en sólido, no bebérnosla. Ajá. Ok, por ejemplo, azúcar comida sería un pastel, un pan. Un pan, un Ok. pan dulce, un helado no tanto, pero mejor de que un browniecito, Ya. un yogurt regular. Yo no dije esto, yo preferiría que tuvieran las versiones sin azúcar, Ok. pero mejor comérnosla porque la velocidad a la que la comemos es distinta y porque además el azúcar líquida se absorbe muy rápido y definitivamente vamos a tener un pico de glucosa que no es conveniente ni en pacientes con diabetes ni en pacientes sanos. Ok. O sea, tal cual, evitar bebidas azucaradas Correcto. lo más que puedas. Si de plano necesitas y sientes que no puedes vivir sin azúcar, en alimentos sólidos. Correcto. Ok, Correcto. perfecto. Correcto. Vamos a comernos. Y regresando un poquito a ese tema de la fibra, el tema, por ejemplo, de los jugos verdes en las mañanas, ¿ayuda? Fíjate que los jugos verdes me gustan como opción para un paciente que le cuesta mucho trabajo comer verdura, ¿no? Ujú. Quien me manda a volar con mi huevo a la mexicana, que de plano me dicen, no me va a pasar la verdura en la mañana, Ok. puede ser una opción. Pero cuando nosotros licuamos cualquier alimento que traiga fibra, lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo estas grandes cadenas de carbohidratos. Ujú. De entrada, el jugo verde tiene que ser en licuadora y no en extractor. Sí, Ajá. claro. Y No que colarlo. no colarlo, ¿no? Pero aún así, yo ya estoy rompiendo muchas de estas matrices complejas a algo mucho más pequeño que puede tener ahora sí capacidad de ser absorbido y no de funcionar como nutrimento que no se digiere. Ujú. Ok. Entonces, es conveniente porque entonces puede ser que me dé un poco más de vitaminas y minerales a que si no me comiera el jugo verde. Adelante si lo que estamos haciendo es iniciando a comer un poco más de verduras. Si aparte de mi jugo verde me voy a comer mi verdura en una calabacita asada, en unos jitomates cherry, junto con mi desayuno, está fenomenal. Pero sí lo veo como una buena opción para quien de plano le cuesta mucho trabajo y poder como arrancar al menos con este súper licuado de vitaminas y minerales. Ok, y también tengo entendido que no es como que sustituye un alimento, no es como que sustituye al desayuno, ¿no? Me tomo mi jugo verde y ya no, o sea, es tu complemento para además tu desayuno sólido, ¿no? Esto es súper importante porque una de las características de la alimentación saludable es que debería de ser completa.
Esto quiere decir que tenemos un representante de cada grupo de alimentos. Entonces, deberíamos de tener frutas y o verduras, del grupo de los cereales de manera moderada y de manera limitada alimentos de origen animal o leguminosas. El tema del jugo verde es que no es completo. Trae a un gran representante que necesitamos en abundancia, que es fruta y verdura, pero no tenemos el resto. Si me dices todavía que te hiciste un smoothie donde le pusiste amaranto y le pusiste las espinacas y además le pusiste un plátano y te comiste, no sé, un pan tostado con hummus, pues igual y ya nos gusta más porque fue completo. Pero no necesariamente es por lo sólido o líquido, sino más bien por no estamos haciendo un desayuno completo porque no trae a todos los integrantes. Ok. Oye, y se me viene también un poquito a la mente este tema que también está como muy de moda, que es lo del ayuno intermitente. Ujú. O sea, por ahí que hay estudios que te ayuda muchísimo y que la longevidad y que entras en un proceso, no me acuerdo cómo se llama, que tu cuerpo como que se depura y saca células malas o tóxicas. Pero también me quedo pensando, bueno, pero en todo ese rato no le estás dando alimento a tu microbiota, ¿eso lo puede llegar a afectar? Es un tema muy interesante porque deben de saber que el ayuno intermitente surgió como una alternativa para pacientes con diabetes, por lo que se observaba es que sobre todo en pacientes con diabetes descontrolada, que significa que no lograban sus números de glucosa en ayuno por debajo de 140, tener menos comidas al día mejoraba sus cifras. Y entonces empezó a estudiar como ya en una manera distinta, como una estrategia dietética para ver cómo funcionaba en un paciente sano, en un paciente con sobrepeso, en un paciente con hipertensión. Lo que se observa en general es que de los beneficios más estudiados es que tener menos número de comidas al día, a mí me parece un poco lógico, pero dime tú cómo lo ves, de tener menos comidas en el día efectivamente tiene números de glucosa más abajo. A mí me hace todo el sentido, dado que comes, sube y te da todo un espacio para que tu glucosa y tu insulina se pongan de acuerdo y hagan lo suyo y que vaya bajando durante el día. Y luego vuelves a comer y volverá a subir. Y eso pasa de manera normal en un paciente sano. En un paciente con diabetes mejora porque entonces no le doy tanta chamba al páncreas para esta producción de insulina y con eso mejorar sus números. Lo empezaron a hacer sobre todo, por ejemplo, para bajar de peso. Y lo que observaban es que si los pacientes al tener menos comidas comían menos calorías, bajaban de peso. Pero pacientes que hacían ayuno intermitente comiendo la misma cantidad de calorías, no bajaban de peso. Claro. Entonces los efectos metabólicos no eran tan observables. Esto es importante. Yo siempre hablo como de todas las estrategias dietéticas, que si 5 comidas, que si 2, que si una, pues otra vez dependerá de cuántos chances tienes de comer al día, ¿no? De plano nada más tienes 2, demos la 2, pero buscando que tengas lo que a ti te toca para el perfil de cantidad de ejercicio que tienes, para tu composición corporal, ¿no? Que no vayas a perder músculo por estar comiendo menos veces, que alcances a lograr tu fibra en 2 tiempos de comida o 3, dependiendo de cómo esté tu ayuno, y entonces de eso va. Okay. Puede ser una estrategia dietética conveniente para algunas personas. Los efectos metabólicos se observan sobre todo en pacientes con diabetes o problemas de resistencia a la insulina y como tal no es una estrategia para pérdida de peso. Ok, me gusta que comentes esto que depende obviamente también del caso porque luego pareciera que todo lo que vamos viendo en redes ya todo aplica para nosotros, ¿no? Y pues, o sea, no es así. Totalmente. Porque también cada cuerpo y cada organismo reacciona de una manera diferente, ¿no? Porque justo en esta ventana en la que no estás comiendo, que no tienes glucosa, pues también algunas personas puede que no sea tan conveniente, ¿no? Porque también tengo entendido que, por ejemplo, el cerebro se alimenta de glucosa. Entonces, por ahí creo que también algunas personas puede que sea completamente inverso, ¿no? Esta falta de glucosa que les termina afectando más en lo que les pueda beneficiar. Sí, correcto. Me suena mucho, por ejemplo, para pacientes que tienen temas de ansiedad Ujú. o algún problema psiquiátrico o con medicamentos específicos para el control psiquiátrico.
hay casos en donde sería como un no rotundo un tema de un ayuno intermitente por el número de comidas. Ujú. O incluso, por ejemplo, pacientes que se tienen que tomar algunos medicamentos de manera crónica, por ejemplo, alguien con anemia, me estoy imaginando un suplemento de hierro, donde tomarlo en ayuno tiene más probabilidad de que termine en gastritis o en Mm, problemas gástricos de algún ujú. tipo. Entonces, a este paciente tal vez no sería tan conveniente tenerlo mucho tiempo en ayuno. Entonces, sí, Ok, dependerá completamente de cada perfil. ok. Oye, y regresando un poquito a ese tema de la microbiota, por ahí también algunas cosas que me surgió mucho interés, que puede cambiar en horas. O sea, que comes algo ahorita que no deberías de haber comido y cambia tu microbiota así en la noche ya es completamente distinta. O sea, que llegaron nuevos bichitos, se fueron bichitos, o sea, sí funciona así de rápido. Sí, de hecho, yo siempre digo como dependerá de qué comiste en el día, cómo estuvo ese día, tu nivel de estrés, la cantidad de sueño. Lo que no se observa todavía o no sabemos a ciencia cierta es, ok, ese cambio en la distribución del tipo de especies que tienes, ¿qué efecto clínico tiene? Mm, Todavía no estamos en ese punto en donde podemos determinar de, bueno, ok, un paciente que le ha cambiado la microbiota de tal forma va a tener, lo voy a inventar, más hambre durante el ok. día, o es probable que le duela la cabeza mucho más, o está relacionado con migrañas, o Mm, todavía no tenemos como esa explicación. Hace poco me preguntaban, oye, ¿es verdad que la dieta, ay, ¿cómo se llama esta? La paleolítica, ujú. que es un problema porque entonces cambia la microbiota? Y decía, pues no sé si es un problema, pero sin duda cambia la Va a cambiar, microbiota, sí. ¿no? Porque cada alimentación, cada estilo de vida tiene una microbiota distinta. La cosa es, no sabemos todavía el efecto clínico o cómo se va a Mm, observar ese cambio. Realmente tendremos cambios, incluso por ejemplo en las evacuaciones, eso me ujú. va a hacer ir mejor al baño o peor, o tener inflamación o no tener inflamación. Todavía no lo tenemos a ciencia cierta. Ok. ¿Qué signos o qué señales podríamos ver o sentir nosotros para darnos cuenta como que tenemos una microbiota ahí balanceada o sana? O sea, por ejemplo, en las evacuaciones, en la inflamación, ¿qué señales podríamos identificar? Es una pregunta retadora Ujú, porque formalmente, como todavía no tenemos tan definido como cómo se vería si esto está alterado. Por ejemplo, hay ok. pacientes que, sobre todo en temas, por ejemplo, de colitis, ¿no? Síndrome de intestino irritable o de divertículos, enfermedades gastrointestinales severas, sí se ha visto como un perfil de disbiosis, es decir, sí hay una alteración entre los microorganismos que se observan en pacientes sanos versus los enfermos. Mm, Yo les diría que tal vez sí, temas gastrointestinales, o sea, cualquier alteración, ¿no? Si regularmente iba al baño y ahora no voy, eso podría ser una señal, o tener muchísima inflamación, o incluso, por ejemplo, podría estar relacionado con nuestra calidad de sueño, mm, con nuestros datos de resistencia a la insulina. Todo podría llevar a eso. Yo les diría más bien poder ir con un especialista en salud a que nos ujú, hagan una evaluación que vaya desde en la parte antropométrica, cómo estoy, cómo está mi composición corporal, cómo están mis estudios bioquímicos, cómo salen mis marcadores de inflamación, cómo están los minerales en mi cuerpo, mi perfil de lípidos, el colesterol, los triglicéridos, mi estado de nutrición medido por la albúmina, la creatinina, cómo están todos mis órganos en los bioquímicos, cómo está la clínica, cómo estoy durmiendo, cómo es mi estilo de vida, cuál es mi nivel de actividad física, en qué intensidad lo estoy haciendo. Y ya si tengo todos estos checks bien, poder decir, es mi microbiota, ¿no? mm. Como que hay algo mal con mi microbiota. Ok, Pero yo les aseguro que si todo esto sale bien, es muy probable que mi mm, microbiota funcione correctamente o esté correctamente. jugando a mi favor. Si hay algo alterado, todavía no sabemos qué es primero. La microbiota estuvo alterada y por eso me dio la enfermedad, O o viceversa. tengo la enfermedad y por eso tengo esta microbiota, Ok, ok. que eso es algo Se está interesante. todavía estudiando y desarrollando, digamos, Sí. esa parte. Ahorita que comentabas también esto de la inflamación, por ahí he escuchado, tengo entendido que la inflamación es, o sea, que un montón de enfermedades es porque estás inflamado, ¿no? Ujú. Y ah, tomando este punto en cuenta, también tengo entendido que mucha fibra te puede inflamar. Mm. Entonces,
pero mencionábamos que necesitamos fibra, ¿no? Entonces aquí entramos también como en este dilema, o sea, ¿qué alimentos son los que nos pueden inflamar más, digamos, a grandes rasgos? Porque de nuevo cada persona puede que lo procese distinto, pero de los que son conocidos, por ejemplo, escuché que los embutidos son como que no son tan buenos, que la carne es roja y todo esto. Mira, justo aquí hay que distinguir como en el término hay dos diferencias. Cuando hablamos de inflamación crónica o sistémica, casi siempre nos vamos a estar refiriendo a esta inflamación que sucede por un exceso de sustancias en nuestro cuerpo, regularmente algunas citocinas y otros marcadores que nosotros mismos producimos. Ajá. Ok. Esto no se relaciona con sentirme inflamado de la panza o sentirme, ya sabes que luego dicen, por ejemplo, de que ay, estoy inflamado porque entonces amanecí con la cara hinchada o no me quedaron Las los manos o anillos, los ¿no? pies. O los pies. No se relaciona con esta inflamación. Esta inflamación no se siente. Se siente como tal vez de no rindo en el día, estoy súper cansado, tengo sueño todo el día, constantemente me duele la cabeza, se me cae muchísimo el pelo, siempre tengo la piel reseca. Como que esta inflamación crónica da estos efectos, es a nivel sistémico. Por ejemplo, la grasa visceral, que es distinta a la grasa que tenemos a nivel subcutáneo, es decir, no es esta que vemos de que en la panza, esta está por dentro, está estudiada que es un tipo de grasa como más activa a nivel metabólica porque secreta muchas más sustancias proinflamatorias, que es que van a nuestras células a producir todas estas sustancias o a señalizar en la producción de estas sustancias que inflaman a nuestro cuerpo, que estorban en la señalización de nuestras células. Eso es. Y por otro lado tendremos la inflamación intestinal, que ahí es así, no tiene nada que ver con la fibra, que esto es muy bueno que lo menciones. La fibra, a menos que yo tenga una condición, por ejemplo, una crisis de colitis o alguna enfermedad particular donde se recomiende restringir un poco la fibra, no me va a inflamar o no debería. Okay. ¿Qué alimentos pueden ser proinflamatorios y además no en todos los casos? Dependerá, por ejemplo, si se trata de un episodio de colitis nerviosa, que es la más común, ¿no? De que ya viene el examen o ya llegó el estado de cuenta, el jefe, ¿no? Y entonces que hay como este tipo de inflamación, no se ha relacionado directamente como con alimentos específicos, depende del caso, que es lo que te platicaba tengo pacientes que me dicen, en esos casos no puedo ver el jitomate porque me cae fatal, y tendré otros que no. Está relacionado un poco con la calidad de los alimentos. Las leguminosas son las que siempre aparecen en estos listados proinflamatorios, frijoles, habas, lentejas. Tienen unas sustancias que están muy relacionadas a los minerales y a venir de la tierra que pueden llegar a generar inflamación, pero esto se puede limitar o puede disminuir si ponemos en agua antes de comérnoslas, si las dejamos remojando, sueltan todas estas sustancias que pueden llegar a causarnos inflamación. La avena también tengo entendido, ¿no? La avena también puede ser un caso de que si la dejas en agua, suelte un poco como de estas sustancias que nos pueden dar inflamación. Formalmente hay otras, por ejemplo, verduras, por el tipo de fibra que tienen, que regularmente será una fibra insoluble, que pueden llegar a generar algún tipo de inflamación en crisis, como por ejemplo la calabaza, el brócoli, en algunos casos el jitomate, pero dependerá de cada perfil y a veces se puede quitar como este factor por su forma de cocción, ¿no? Y entonces a quien le estaba haciendo daño crudo, hacerlo un poco más cocido, también depende de la cantidad. Hay pacientes que media taza no les hace nada, pero una taza y media les va fatal. No sé si has escuchado de una dieta que se llama, que es un esquema dietético que es bajo en FODMAPs, que son las siglas de unos nutrimentos que generalmente que son carbohidratos que pueden llegar a generar problemas gastrointestinales. Y lo que dice esta dieta es, no hay restricción total, es más bien ir haciendo un juego de en qué cantidad para este paciente le viene bien o le viene mal cierto nutrimento. Ok, volvemos a lo mismo, ¿no? Es dependiendo del caso, pero entonces no hay como tal de que así en general este alimento te va a inflamar. Sí, no. Me encanta cuando me preguntan, pero dime qué no puedo comer. Y yo siempre digo, nada, todo puedes. No, pero dime cuál no. No todo, pero ¿a poco
pastelito. Pues sí, si quieres, pero no, ya sabes, queremos escuchar como esto de que no, pero eso lo único que genera es que vayamos acotando nuestras opciones y que de verdad pensemos que lo único que podemos comer es pechuga y lechuga, Sí. lo cual es completamente falso y alejado de la realidad. Y entonces, claro, nadie se quiere poner en un plan de alimentación saludable porque entonces terminamos pensando que se trata de eso, ¿no? De pechuga y lechuga, y está muy lejos de ser eso lo que nos toca. Es que justo es, pues también no irte a los extremos, ¿no? Ya no puedes comer nada de esto, pero no es lo mismo comerte una galleta a comerte todo el paquete de galletas, toda la caja en 1 hora, ¿no? Correcto. O sea, Ahora que fue el Día de la Candelaria, obviamente hubo tamales en la oficina. Y entonces les decía yo a los del trabajo, oigan, vamos por una ensalada para subir a comernos el tamal. Y todos, no, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Pero son estrategias como esas, donde literalmente ya me comí mi tamal, que es de los cereales, fui por mi ensalada, que es de verduras, me quedó corta la proteína, entonces fuimos, y la ensalada tenía pollito, y fue una comida perfecta. Y la nutrióloga se comió el tamal y su ensalada. Sí, creo que también es esto, ¿no? Aprender a comer o qué es lo que necesito yo, ¿no? Y también comentabas ahorita un tema del cortisol, que tiene que ver con el estrés, y pues justo la mayoría del estrés que tenemos lo originamos desde el pensamiento, ¿no? O sea, que son cosas que pues no sabemos si van a pasar o no, pero que ya estamos estresadas y ya segregamos el cortisol. Y el cortisol, pues cuando es crónico nos puede llegar a inflamar también, ¿no? O sea, qué importante y qué curioso es esta conexión entre lo que podemos pensar y cómo nos puede ya afectar fisiológicamente, y también nos puede llegar a afectar pues, justo ese tema de la microbiota, ¿no? Sí, totalmente. Se puso muy de moda como de estrategias para bajar tu cortisol o mide el cortisol. Y en realidad solo querríamos medir el cortisol a pacientes que tienen patologías relacionadas a la secreción del cortisol, como algo que se llama síndrome de Cushing, que ahí sí sabríamos que es patológico. Okay. En el resto, el cortisol es tan primitivo que nos protege. Innecesario. Innecesario. Ese es el tema, que es necesario, o sea, lo necesitamos de supervivencia. Sí. Más bien, sí tenemos que buscar estrategias en donde podamos como manejar estos momentos que van a ser inevitables para que esto no nos lleve a tener como una consecuencia negativa en términos de la elección alimentaria. Lo digo siempre, por ejemplo, yo nunca he estado en un momento súper estresada diciendo, ay, se me antoja una ensalada. Dejo por una pechuga con lechuga. ¿Sabes que una pechuguita ahorita me caería? No. Y entonces es justo eso, como poder encontrar y nosotros mismos conocernos para poder saber, ok, yo sé que en mis peores momentos ni ganas tengo de meterme a la cocina a preparar nada, sé que hoy no voy a dormir bien porque así es la chamba o porque lo que sea, y como poder prevenirnos y prepararnos para esos momentos que son inevitables. Claro que tienen que ver con el cortisol porque esta respuesta sí tiene efectos en la microbiota, en los marcadores de inflamación, sí se ve, por ejemplo, que está relacionado con niveles de colesterol, triglicéridos, que eso me puede llevar después a hipertensión, aterosclerosis y otras cosas. Pero, por ejemplo, si empiezo a atender estas recomendaciones y digo, bueno, ya, voy a manejar mi estrés meditando, saliendo a caminar, moviéndome un poco más, dejando un poco las pantallas, es como un círculo de buenas decisiones en torno a la salud. Y en términos alimentarios puedo bajar este nivel de estrés para que entonces pueda tener un poco de paz en la elección alimentaria donde diga, pues sí, me comería un helado de chocolate, pero todavía puedo atender a lo que sé que debo comer y entonces mejor busco lo que ya tenía planeado para comer saludable hoy. Sí, y qué importante también es esto que dices de conocernos y prevenir o planear algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso concreto, me comía mucho huevito revuelto con chorizo, con tocino, ¿no? Que pues eran pues, muchas grasas. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta? No, pues la sensación de algo un poquito más sólido que el huevo. Ok, lo sustituí por nopales y champiñones. Y condimentado, y digo, no sabe a chorizo, pero sabe muy bien, ¿no? Entonces, ya cubrí esta parte de, ok, me gusta que está como crujiendo algo, está rico y es mucho más saludable que meterle una carne roja o una grasa, ¿no? O del helado también, me gusta mucho el helado. Bueno, vi una opción un poco pues,
más saludable que con yogur griego, natural, con scoop de proteína de chocolate. Lo mezclé, le puse frutos secos y, o sea, no sabe como a un helado del Dolphy, pero sabe súper rico. Entonces, ya tú también te vas ahí como metiendo esas trampitas, pero buenas, ¿no? O sea, que lo vas sustituyendo y que sé que cuando necesito este azúcar, pues recurro a esta opción saludable que tengo y ya no me quedo yo como con esa restricción que a final de cuentas puede que me cause más estrés, ¿no? Y sea contraproducente. Totalmente. Y aquí hay dos tendencias, o sea, como que yo encuentro a colegas que dicen de que súper bien, muy bien que hayas hecho ese cambio. Yo soy más de la idea de, antes de que le quites el chorizo a tu huevo, métele lo que sí necesitas. Va, échatelo con todo y chorizo, con pechuga de pavo, con lo que regularmente acostumbres. Pero antes de quitárselo, mete lo que te hace falta. Ponle los nopalitos, ponle los champiñones, ponle la espinaca, el jitomate, junta tu taza de verduras del desayuno y luego ya vas a ver que ya, o sea, te queda tal, ¿no? Tal platillo que en una de esas lo vas a empezar a dejar, porque entonces lo que me decían antes es, pero como el huevo solo. Pues entonces empieza como a integrar lo que sí y poco a poco, porque sí tenemos que llegar a ese punto, digamos, ve quitando estas cosas que te sobran. Pero antes de que quiten, Lo quites de tajo. exacto, incluso lo digo con los pacientes con diabetes, antes de que cortes, traes 16 pasos antes de la dieta saludable que no estás haciendo. Antes de que quites, porque tu recomendación era quitar el azúcar, mete lo que te hace falta. Métele a la fibra, métele a las verduras, a lo integral, muévete, antes de quitarte una sola cosa. Sí. Y vas a avanzar, te va a ir bien. Y ya luego, siempre les digo, ¿no? De que ahí luego ya me meto en la bronca de quitarte el azúcar, ¿no? Sí. O cuando beben, bueno, ya luego hablamos de la dieta del alcohol. A ver, o sea, como que, porque de verdad se vuelve mucho más relevante tener estos cambios que me van a dar beneficios antes del tema restrictivo. Sí, irlo haciendo paulatino y justo si metes primero lo bueno, pues probablemente cuando ya terminas de comer, a lo mejor ya no se te antoja la rebanadota de pastel, ¿no? Es Ya justo. está súper lleno y ya pues agarras nada más un pedacito y no pasa nada, ¿no? Es justo, ¿no? Porque entonces ya les decía, ¿y te vas a comer? Lo estoy inventando, 5 galletas. Y no, hombre, 5 galletas no me alcanza para nada. Yo lo sé, pero eso ahora no solo va a ser eso tu desayuno. Tu desayuno de 5 galletas viene después de tu huevito revuelto con tus 2 tortillas, pero con tu taza de fruta y tu taza de verduras. Y vas a ver que vas a llegar a 5 galletas, te las vas a comer deliciosa porque siempre los has buscado, pero no va a ser tu platillo central. Claro. Y eso hace la diferencia. Ok. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rebeca. Ya vamos casi llegando al final de esta plática. Y antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que podemos vivir mejor? Yo creo que mi consejo más grande es, sí, por supuesto, clavarnos en estos temas, conociendo mucho más de nuestras propias condiciones de enfermedad y de salud, pero con un ojo muy compasivo, siendo muy comprensivos con las herramientas que tenemos, apoyándonos de la gente, de los especialistas, con este ojo muy compasivo con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entendiendo que estamos haciendo lo posible con lo que tenemos y con lo que sabemos para cuidarlo, pero sí clavándonos y juntándonos con especialistas y buscando información para saber más. Ok, pues muchísimas gracias por la Gracias. invitación, por toda esta información que compartiste. Por acá abajo vamos a dejar su link de Instagram, por si quieren contactarse con ella. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias, muchas gracias.